Bien, otro algoritmo más, que en realidad es un algoritmo conceptualmente hablando de prioridad dinámica. Vamos a explicarlo. El algoritmo se llama SJF, que en inglés es Short Job First, el trabajo más corto primero. A ver, muchas veces cuando uno a la mañana planifica las cosas que va a hacer durante el día, hay mucha gente que tiene la costumbre de, o cuando llega a la oficina tiene una serie de cosas para hacer, de sacarse el chiquitaje de encima. Esto quiere decir, todos los trabajos cortos que tengo que hacer son los primeros que hago. De esta manera me voy liberando. Quizás no llego a hacer nunca un trabajo grande, pero por lo menos mi día rinde mucho. La ventaja del algoritmo SJF es que su tasa de eficiencia es alta. El nombre es bastante engañoso porque en realidad no es el proceso más corto primero. No. El SJF es el planificador de corto plazo y lo que va a elegir es la ráfaga de uso de CPU más corta primero, no el proceso más corto primero. Atiéndanlo porque es uno de los errores clásicos, porque el nombre miente. El término correcto sería: de todos los procesos que hay, voy a elegir aquel que me devuelva la CPU lo antes posible. Voy a premiar al proceso que va a usar menos tiempo la CPU dándosela ahora. Esa es la idea básica. Si tengo tres procesos y uno, su próxima ráfaga es de 4 milisegundos, otro es de 6 milisegundos y otro de 1 milisegundo, se la doy al de 1 milisegundo porque me la devuelve enseguida. Suena bastante piola eso, porque es una utilización de la CPU bastante bien. Voy a lograr tener un uso bastante eficiente en ese aspecto. El SJF, por lo tanto, es un algoritmo bastante apreciado en ese aspecto al principio. Hay un pequeño detalle con esto dando vuelta y es bárbaro. ¿Cuánto va a durar la ráfaga? La ráfaga es el próximo uso de la CPU hasta que el proceso haga una system call. Recordemos lo que habíamos dicho en el video anterior. La CPU es usada por los procesos mediante ráfagas, no la usan todo el tiempo. Dejan de usarla cuando hacen una system call o cuando se produce una interrupción externa o cuando se produce un error. Interrupción externa y error no son temas que pueda manejar el proceso, pero sí maneja el proceso sus llamadas, la system call. Entonces, los procesos de entrada-salida van a tener ráfagas de uso de la CPU corta. Los procesos orientados a CPU van a tener ráfagas de uso de CPU largas. De esta manera le estamos dando mayor prioridad a los procesos orientados a entrada-salida que a los procesos orientados a CPU. La pregunta ahora, y el principal problema que tiene este algoritmo es: muy bien, muy lindo, muy bonito, lo que tenemos es un sistema bastante automático de generar prioridades y en forma dinámica, de forma que si un proceso, por ejemplo, cálculo de la galaxia Andrómeda, tiene una etapa inicial de mucha lectura de datos, con lo cual sus ráfagas van a ser muy cortas, otra parte del proceso va a ser muy orientada a la CPU y luego va a tener una parte donde va a guardar todos los datos registro por registro, nos va a permitir modificar la prioridad de este.
ya que va a ser la primera etapa orientada a entrada-salida, la segunda orientada a CPU y la tercera de nuevo orientada a entrada-salida. Por eso decimos que el SJF es un proceso de prioridades dinámicas y va a depender del tiempo de uso de la CPU de la próxima ráfaga. ¡Auch! ¿Y cómo sabemos cuál es el tiempo de uso de la próxima ráfaga? O sea, uno puede agarrar y decir en un banco, tengo un grupo de gente que tiene que hacer trámite frente al cajero, entonces lo voy a aplicar el SJF. A ver, lo que tengan que depositar un cheque, van primero, 2 cheques después, el gestor que se vino con 52 cheques al final de la cola. Eso sería un SJF, ¿correcto? A medida que atiende a uno, vuelvo a mirar a todos, porque pudo haber entrado a la cola gente que venía con un cheque, entonces se va a venir para adelante. Pero puede pasar que la persona que vino con 2 cheques y le tocó casi enseguida entrar al cajero, uno de los cheques parece que la firma no coincide. Entonces el cajero tiene que salir y tiene que ir a buscar el registro de la firma. Y la persona dice, no, a mí me la firmó, llame por teléfono. ¿Y esto qué va a ser? 2 minutos, poner el sello y ya está. Esta ocurre que es media hora. O sea, el problema básico es que lo que estamos es tomando una decisión sobre algo que va a pasar a futuro. ¿Cómo lo hace el sistema operativo? El sistema operativo no sabe exactamente cuánto va a durar la próxima ráfaga, pero sí sabe que los procesos se manejan en forma coherente, normalmente. Entonces, lo que va a trabajar es mediante un modelo matemático, una fórmula matemática, para hacer una predicción, una estimación del tiempo que va a tardar la próxima ráfaga. Una estimación muy sencilla sería lo que se llama naif, decir que el tiempo estimado de la próxima ráfaga va a ser igual al tiempo de la última. Es muy fácil guardar en la PCB cuánto duró su última ráfaga de CPU. Y digo, ok, más o menos tardan más o menos lo mismo. Digo, tiempo estimado sub n más 1 igual a tiempo sub n. Puede cometer varios errores. Entonces lo que voy a hacer es decir, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar el tiempo promedio de las ráfagas. Cada vez que se ejecuta, lo sumo y hago la sumatoria de todas las ráfagas dividido la cantidad de ráfagas. Pero eso es muy malo. ¿Por qué? Tomemos el ejemplo que decíamos recién de un proceso que primero leía un montón de datos, luego hacía muchísimas cuentas y luego grababa en muchas grabaciones. Ocurre que se va a ver beneficiado todas las ráfagas cuando está haciendo muchísimas cuentas por toda la historia que tenía cuando tan solo leía. Pero eso ya es historia, no lo está haciendo ahora. Entonces lo que utilizamos es una herramienta que se llama promedio móvil. El promedio móvil es decir, ok, voy a tomar el promedio de las últimas 5 ráfagas o de las últimas 20 ráfagas de uso de CPU. O sea, lo que está haciendo ahora el proceso, la rutina que está ahora el proceso. Eso es mucho más eficiente para hacerlo. Un promedio móvil lo que me da como ventaja es elimina las aleatoriedades que son implícitas en el dato inmediato cuando tomo el método naif, simplemente igual al último, y se va a ir autoajustando en la medida que el proceso empiece a usar ráfagas cada vez más largas o luego ráfagas cada vez más cortas. El pequeño detalle para hacer un promedio móvil de longitud m, siendo n la cantidad total de ráfagas, es que
tengo que guardar M datos. Y si tengo que guardar M datos, los voy a tener que guardar en la PCB. Y por lo tanto, cada vez que hago un context switching, voy a tener que grabar M datos. Y eso es muy lento. Entonces lo que voy a utilizar es una técnica matemática desarrollado un promedio de amortiguación exponencial que va a trabajar con esta fórmula. Esta fórmula dice, el tiempo estimado para la próxima ráfaga, para n más 1, es igual a un factor que se llama alfa, que va a estar entre 0 y 1, multiplicado por el tiempo de la última ráfaga, o sea, como es menor que 1, lo va a achicar, más 1 menos alfa por el último tiempo estimado. Como ven, esta fórmula es recursiva. O sea, para calcular el tiempo estimado sub n más 1, voy a usar el tiempo estimado sub n. Por lo tanto, lo que voy a hacer es definir un tiempo estimado sub 0 igual a una constante para que poder iniciar. Igual que con todo proceso iterativo, hay un parámetro inicial, si no, no puedo arrancar. Lo que estoy haciendo acá es un promedio móvil, porque si yo reemplazo tiempo estimado sub n por cómo lo calculé, va a aparecer tiempo real sub n menos 1, y lo vuelvo a reemplazar sub n menos 2, lo vuelvo a reemplazar sub n menos 3, etc. O sea, en realidad estoy haciendo un promedio móvil y donde le estoy dando un factor de peso alfa a cada uno de los datos anteriores. ¿Qué es alfa? Bueno, obligatoriamente alfa, si alfa vale 0, ¿qué pasa? No, si alfa vale 1, si alfa vale 1, lo puse mal, si alfa vale 1, tenemos el tiempo estimado igual al tiempo de la última ráfaga. Lo que habíamos dicho al principio, naif. Ok, la próxima ráfaga va a durar lo que duró la última, la primera va a estar dada por la constante. Fácil, sencillo, pero malo porque no amortigua las variaciones. En el libro, en el Silverchats, dice menor o igual que 0. Eso fue lo que me confundió a mí. Esto, discúlpeme, señor Silverchats, no es cierto. Alfa no puede valer 0. Porque si alfa vale 0, lo que nos vamos a encontrar es que este término se anula. Este alfa vale 0. Y nos va a quedar que el tiempo estimado va a ser igual al tiempo estimado anterior. Y así reiteradamente, donde el primero va a ser simplemente una constante. Nos va a dar que el tiempo estimado va a ser igual a la constante K, que la pusimos a mano. Por lo tanto, no estoy usando nada de la historia para hacer la predicción. Así que los que tengan la fotocopia del Silverchats, corríjanlo. Alfa no. ¿Qué es alfa? Alfa en realidad es 1 sobre m. Cuando uno estudia teoría de la predicción, se encuentra con que el valor de alfa, lo que está midiendo, es la cantidad de datos que estoy tomando en cuenta. Alfa va a ser igual a 1 sobre m, donde m es la longitud de mi promedio móvil. Lo que pasa es que no es un promedio móvil simple, donde cada uno de los elementos tiene el mismo peso, sino que el desarrollo de esa fórmula genera lo que se llama un promedio móvil ponderado. Le doy más importancia al último dato, un poquito menos al que sigue, un poquitito menos, y así sucesivamente, donde el último término tiende a 0.
algoritmo SJF es normalmente un algoritmo no apropiativo. Pero hay una versión del algoritmo SJF que es el algoritmo apropiativo. Tiene un pequeño detalle que es lo siguiente. El algoritmo SJF apropiativo también es llamado ráfaga de tiempo restante más corta. O sea, si yo cuando le di a un proceso el uso de la CPU y en ese momento su ráfaga de tiempo medía 8, hicimos la cuenta, me dio 8, el proceso 1 me dio 8, y a los 2 segundos que lo estaba ejecutando se produce una interrupción externa y nacen dos procesos. Nace el proceso 2 cuya ráfaga de tiempo es 5 y el proceso 3 cuya ráfaga de tiempo es 10. Ahora lo que va a comparar va a ser el tiempo restante, o sea, le va a restar al último cuenta que hizo el tiempo que ya le dio la CPU, y ahí sí lo va a desalojar y se lo va a dar al proceso 2 porque nació con una ráfaga de tiempo más corta. Nació o se produjo una interrupción porque terminaron de leer el disco y entraron a la cola. Entonces, tenemos el SJF puro, que es no apropiativo, y hasta que él no haga una system call no lo devuelve, y el ráfaga de tiempo restante más corta, que es la misma versión pero apropiativa, donde del proceso que estaba en uso de la CPU, lo que se cuenta, no se hace la cuenta de su ráfaga de tiempo, sino que se toma el valor de la cuenta anterior cuando se le dio la CPU y se le quita el tiempo que ya usó la CPU. Por eso, como ustedes ven, en realidad esto es de última un algoritmo de prioridad dinámica. Va cambiando la prioridad que tiene cada proceso de acuerdo a cuánto dura su próxima ráfaga. Todos estos algoritmos no sirven para sistemas interactivos porque no me garantizan tiempo de respuesta. Yo estoy parado frente a la CPU, al monitor con mi teclado, aprieto una tecla y puede tardar mucho responderme. Si yo tengo sistemas interactivos, necesito otro tipo de algoritmo que vamos a ver en el próximo video.